A todos los países del mundo les afectará los nuevos aranceles que ha anunciado el presidente de Estados Unidos aplicados al acero y al aluminio. Por su parte, la jefa de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, prometió el martes que los aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio no quedarán sin respuesta y que desencadenarán contramedidas severas por parte del bloque de 27 naciones, mientras que el gobierno de México se defenderá ante Estados Unidos contra la imposición de aranceles del 25% para las importaciones de acero y aluminio que impondrá Estados Unidos a partir del próximo 12 de marzo. Tras la orden de la administración Trump de imponer una tarifa sobre todas las compras internacionales de estos insumos, incluidas las mexicanas, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que este arancel es injusto y no se justifica sobre el terreno, en la balanza comercial de estos productos entre México y Estados Unidos. El funcionario explicó este martes, en la conferencia del Ejecutivo en Palacio Nacional, que México adquiere más acero y aluminio de Estados Unidos que lo que le vende, resultando en un saldo deficitario para el país latinoamericano en más de $6.800 millones en 2024. El gobierno mexicano adelantó que buscarán a las autoridades estadounidenses la próxima semana para presentarles estos argumentos. Confiamos en que nuestros argumentos tengan eco, declaró Ebrard. El secretario de Economía añadió que la imposición de aranceles de Estados Unidos al acero y aluminio mexicanos es una mala idea. Si tenemos más importaciones de Estados Unidos de acero y aluminio, pues no es lógico con lo que se está argumentando como razón para imponer tarifa. Esas tarifas son una mala idea porque estamos integrados los tres países. Entonces tenemos que cuidar esa producción, comentó. El funcionario insistió en que imponer un arancel sobre un insumo crucial que requiere un sector estratégico como el automotriz, sumamente integrado en Norteamérica, supone un balazo en el pie para Estados Unidos. Por ello, añadió que con una gran cantidad de datos y argumentos comerciales buscarán al gobierno de Estados Unidos la próxima semana. Lejos de verse en desventaja frente a Trump, Ebrard hizo hincapié en que, a diferencia de otros países, México tiene mesas de trabajo tras la llamada que tuvo Sheinbaum con el republicano. Tenemos esta ventana de oportunidad para persuadir e insistir. Pero, ¿qué país exporta más acero a Estados Unidos? La producción mundial de acero bruto alcanzó los 1.890 millones de toneladas en 2023, de las que más de la mitad, 1.020 millones de toneladas, fueron producidas por China, primer fabricante mundial, según las últimas cifras disponibles de World Steel. Estados Unidos, muy por detrás con 82 millones de toneladas producidas, importó 26,4 millones de toneladas de este metal en 2023, siendo así el segundo importador mundial por detrás de la Unión Europea. Estados Unidos se abastece principalmente de Canadá, con 5,5 millones de toneladas, Brasil con 4,5 millones, México 3,5 millones, Corea del Sur con 2,8 millones y Vietnam con 1,3 millones de toneladas de acero importadas en 2024, según la Administración Estadounidense de Comercio. Pedí al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que pudiera platicar sobre el tema del acero y el aluminio, las características de este decreto que firmó ayer el presidente Trump y cuál es la situación del acero y el aluminio entre México y Estados Unidos. Entonces, Marcelo, sí, por favor. Con su permiso, señora presidenta, compañeras, compañeros, señor fiscal general, buenos días a todas y a todos ustedes. Bueno, el día de ayer, como probablemente ya lo saben, se publicó por parte del gobierno de los Estados Unidos la orden presidencial, una proclama que establece la imposición de una tarifa del 25%
al acero y al aluminio que México exporta a los Estados Unidos. Si me pueden poner la gráfica que está verde y rojo. Bueno, si quieren. Pues tenía yo otra, pero está bien, digo, perdón. Bien, les explico. Dice la proclamación que se va a aplicar esta tarifa a todos los países. Es lo primero que tenemos que ver. Es una aplicación general, no es una aplicación solo a México. En esto difiere de alguna ocasión anterior, allá por el año 2018, donde también se impuso tarifa al acero y al aluminio mexicanos, pero fue una medida a México. Esta es una medida general, inclusive se mencionan todos los considerandos, los acuerdos con cada país previos que dejarían de tener efecto a partir del 12 de marzo, es decir, casi en un mes. Bien, esta gráfica, ¿qué explica? Si ustedes toman 2015-2017, aquí dice promedio base 2015-2017, aquí lo que se mide son millones de toneladas y lo que se presenta año por año, y en este caso el punto de partida que es el promedio 2015-2017 y después año por año, es cómo evolucionan las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos y cómo evolucionan las exportaciones de Estados Unidos hacia México, porque nosotros somos un país que importa más acero de Estados Unidos del que exporta. Aquí lo ven ustedes, en color naranja es lo que importamos desde Estados Unidos. Empezamos aquí en el promedio 2015-2017. Esto es importante que se lo refiera yo por una razón, porque en los considerandos de lo que se publica se dice que la razón para imponerle a México esta tarifa es porque creció la exportación de México a Estados Unidos 1.678%. Bueno, entonces, vean ustedes aquí, es millones de toneladas. Empezamos aquí, luego bajaron nuestras importaciones provenientes de Estados Unidos, año 2020, aquí estamos en la pandemia, y después crecen las exportaciones mexicanas provenientes de Estados Unidos. Miren dónde estamos ahorita. Por contraste, estas son las exportaciones de México hacia Estados Unidos. Aquí empezamos, tienen una ligera caída, después se recuperan, más o menos en paralelo a esto, y después se reducen. Entonces, ¿dónde estamos en las exportaciones de México a Estados Unidos 2024, que es el último dato, respecto al promedio 2015-2017? Pues casi en el mismo lugar, no hay tal 1.600%. Esas son las cifras disponibles. Entonces, resumo. Estados Unidos, nosotros importamos más de Estados Unidos, aquí está, importamos más de Estados Unidos que lo que exportamos. Importante tener esta gráfica a la vista. Repito, nosotros importamos más de Estados Unidos de lo que exportamos. La siguiente, por favor. Ahora vamos a compararnos con varios países. De aquí para arriba, estoy hablando de Estados Unidos, la balanza comercial de Estados Unidos. O sea, ¿cómo le va a Estados Unidos si gana o si pierde con cada país en materia de acero y aluminio? Con México, ¿cómo le va a Estados Unidos? Pues nos vende más, nos vende casi 6.897 millones de dólares más de lo que nosotros exportamos. Por lo tanto, su balanza es favorable. Imagínense, esta va en color verde, como si hicieran ustedes un balance. Está en verde porque los números están a tu favor, están en favor de Estados Unidos. Nosotros importamos más de lo que
exportamos. Australia está en rojo porque Estados Unidos tiene un déficit de 315 millones de dólares. Quiere decir que Australia pues le vende más de lo que Australia importa. En el caso nuestro nos venden más ellos. Aquí Australia le vende 315 millones de dólares más a Estados Unidos de lo que importa. Vean Canadá, 9.675 millones de dólares. Es muy diferente su circunstancia. En el caso de Canadá, pues Canadá le vende mucho más acero a Estados Unidos del que importa de Estados Unidos. China. Estados Unidos importa directamente de China casi 14,000 millones de dólares. Ese es su déficit. Es decir, importa de China casi 14,000 millones de dólares más de lo que les compra China a ellos. Pero nosotros tenemos superávit. Sería un caso, si se llegara a imponer a partir del 12 de marzo, muy inusual, porque se estaría imponiendo una tarifa a un país al que tú Estados Unidos, le vendes más. La que sigue, por favor, a ver cuál otro tenemos. Bueno, creo que con esto la fuente estoy usando las cifras de Estados Unidos. Bien, entonces, en resumen, México importa más acero de Estados Unidos que lo que exporta. No hay tal 1,600% de incremento. Si nos regresamos al anterior, por favor. Ahí está, estas son las cifras. Si la base de comparación es esta, estamos igual. ¿Quién creció? Pues Estados Unidos nos vende más. Entonces, no se justifica esa tarifa. Estoy hablando de aluminio y acero. Bien. Quiero ponerles un video, si me lo autoriza la señora presidenta, para explicar por qué no nos gustan las tarifas. Primero, es injusto, de acuerdo a los propios considerandos del presidente Trump. Porque nosotros tenemos, repito, más importación de Estados Unidos que exportación. Bien. Ahora, ¿por qué además no nos gustan? Voy a poner un video para explicarles por qué es una mala idea poner este tipo de tarifas en América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá. Por favor. América del Norte es una de las regiones más integradas, como lo demuestra la relación entre la industria del aluminio y acero y la automotriz de México y Estados Unidos. Entre el 80 y el 90% del comercio automotriz de Estados Unidos es con México y Canadá. Para entender mejor esta integración, sigamos el viaje de un pequeño pero esencial componente, un pistón, cuya materia prima es el aluminio. Su función es cambiar el volumen y la presión del fluido para generar movimiento en el motor. Todo comienza en Michigan, donde el aluminio es extraído y transportado a Ontario, Canadá, para el proceso de fundición. En Ontario, el material es preparado para el proceso de maquinado, donde se le da forma antes de regresar a Michigan para continuar con su transformación. El pistón cruza la frontera hacia México, donde se le realizan los últimos acabados antes de su ensamble en el motor. El vehículo que contiene el pistón cruza de regreso a Estados Unidos, donde será vendido al consumidor final. Antes de que el pistón entre en acción, viaja de México a Wisconsin para ser ensamblado antes de ser enviado a la planta de motores en Michigan. Este es solo un ejemplo de cómo la industria automotriz en América del Norte está altamente integrada. La producción compartida entre Estados Unidos, México y Canadá permite fabricar autos de alta calidad con costos competitivos y cadenas de suministro eficientes. Bueno, lo que quiere decirse, en resumen, ese pistón cruzó 8 veces las fronteras. Imagínense, todo el mundo le va a poner 8 veces una tarifa, pues ¿en cuánto va a salir el vehículo al final? No tiene sentido. Entonces yo diría, lo primero, si tenemos nosotros más importaciones de Estados Unidos de acero y aluminio, pues no es lógico con lo que se está argumentando como razón para poner tarifas, porque somos un país con el que tiene Estados Unidos superávit. Pero lo segundo, esas tarifas son mala idea, porque como ya les mostré ahorita, solo con el pistón estamos integrados los 3 países. Desde la producción del aluminio y la fundición del aluminio
cómo se termina el pistón, cómo cruza, se vuelve a armar en Wisconsin. 8 veces, imagínense, un pistón. Entonces tenemos que cuidar esa producción. Bueno, ¿qué va a hacer México entonces? Y con eso concluyo. La instrucción que tengo de la presidenta Sheinbaum es, número 1, consultas con la nueva administración para presentarles la información que tenemos. La nueva administración, dirán ustedes, bueno, pero ya es una proclama. La nueva administración, su secretario de Comercio, tiene que ser ratificado esta semana. Entonces ya podemos reunirnos oficialmente, porque allá lo ratifica el Senado, tiene que ratificarlo. Antes no podemos hacerlo. Igualmente el titular de la USTR. Entonces voy la semana entrante a tener comunicación personal, Zoom o como se determine, con ambos para presentar los argumentos de México. ¿Cuáles son los argumentos de México? Los que les acabo de presentar. Porque esto, dice a veces el presidente Trump, sentido común. Bueno, le tomamos la palabra, sentido común. No balazo en el pie, no destruir lo que hemos construido los últimos 40 años. Es la instrucción que tengo. Gracias, presidente. Gracias, Marcelo. Doctora, buen día, igual para todos. Carlos Guzmán de 4 Media Telecomunicaciones, Veracruz. De inicio, pues retomar el tema económico, aprovechando que está por aquí el secretario Marcelo Ebrard, que nos pueda adelantar qué es lo que se está trabajando, ya que obviamente el plazo está corriendo de un mes que se convino de usted con el presidente Trump para la revisión de este acuerdo que se tuvo, que suspendió aranceles, derivado obviamente de que la próxima semana va a visitar, en dado caso que el Senado de Estados Unidos ratifique, al próximo homólogo de él allá en Estados Unidos de Economía, por favor. Sí, ¿quieres comentar, Marcelo? Con su permiso, señora presidenta. Bueno, brevemente te diría que llevamos ya meses trabajando sobre muy diferentes alternativas y pues esta semana esperamos que se dé la ratificación, por lo tanto la próxima semana tendríamos ya las primeras pláticas formales y pues tenemos muchas cosas que decir. Hoy decía yo solamente lo de acero y aluminio, pero hemos hecho un análisis muy detallado de lo que está ocurriendo en el comercio y la inversión entre los dos países estos últimos años y qué conviene hacer, que es lo que nos ha pedido la presidenta. Entonces yo diría, estamos listos, tenemos mucha información, todos los días hay que sacar más, precisar más, como esto que decía yo del aluminio, ¿no? Y llegaremos a la cita, la conversación, pues con todos los elementos necesarios. Confía, como dice la doctora Sheinbaum y también dicen congresistas en el Senado de la República, de que estos aranceles se queden pausados. Pues confiamos en que nuestros argumentos tengan eco y pues ya como la presidenta lo abrió en su conversión con el presidente Trump, pues tenemos este término, tenemos la posibilidad de dialogar. Caso contrario estaríamos en una circunstancia muy distinta. Entonces, pues vamos a aprovechar esa ventana que abrió la presidenta, presentar nuestros argumentos, persuadir, insistir. Pues te diría yo algo que ya vivimos en 2019. Entonces, pues vamos a hacer eso, perseverar y salir adelante. Gracias. Gracias, secretario. Sobre el tema económico, preguntar si con el aumento de los aranceles al acero y al aluminio por parte de Estados Unidos, este país estaría violando el tratado comercial que existe entre México, Canadá y Estados Unidos al ser una imposición unilateral. Pues sí, hay mecanismos para paneles y otros esquemas para establecer pues que no estamos de acuerdo. Ahora, es hasta el 12 de marzo, esto es importante. O sea, no es que a partir de hoy se establecieron los aranceles, es hasta el 12 de marzo. Y como bien señala el secretario Marcelo Ebrard, en particular en el caso del acero y el aluminio, México, es decir, Estados Unidos exporta más de lo que importa. Entonces no hay déficit de Estados Unidos, entre México y Estados Unidos a favor de México, al revés, es a favor de Estados Unidos. Entonces, esto es un argumento muy fuerte que el secretario Ebrard lo va a plantear en las distintas reuniones que tiene con el secretario de Comercio, porque si ustedes se fijan en el decreto, es la Secretaría de Comercio
de los Estados Unidos quien aplica todo esto. Entonces, además del espacio que abrimos para la negociación en general de las tarifas del 25%, pues es un argumento muy importante para decir que no tiene caso poner los aranceles al acero y al aluminio que importa Estados Unidos desde México. Presidenta, si una vez iniciado este diálogo continúa esta medida, ¿hay un plan B? Hay que esperar, ¿no? Como siempre digo, es paso por paso, ¿para qué nos adelantamos?